Una ensalada elegante que parece de restaurante pero se hace en minutos. Hoy vamos a preparar una ensalada cremosa, fresca y muy especial, perfecta para lucirse en la mesa y que nadie se espere este sabor. Así que quédese conmigo desde el comienzo porque esto se pone bueno. Inicio esta exquisita ensalada tomando un medio repollo blanco. Primero lo limpio muy bien. Retiro las hojas que puedan estar dañadas o marchitas y lo lavo con bastante agua. Luego procedo a cortarlo muy finamente para que quede suave al comer, aunque si usted prefiere también puede rallarlo. Un buen corte en el repollo cambia por completo la ensalada, ¿cierto? Dígame en los comentarios, ¿usted lo prefiere rallado o en tiras finitas como yo? Vea, si ya se acomodó aquí conmigo, siga derecho y dele clic a suscribirse. No espera que se le olvide o se distraiga. Hágame ese favorcito, que eso nos ayuda un montón a seguir trayendo recetas deliciosas, ligeras y llenas de cariño para todos los gustos. Sigo con un mango grande y bien maduro. Este lo lavo muy bien, le retiro la cáscara con cuidado y lo corto primero en rodajas y luego en cubos medianos. Aquí ya empezamos a crear ese contraste que sorprende, vea pues. ¿Usted usaría mango bien maduro o un poquito más firme? Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Para usted es un ratico, pero para nosotros significa un montón. Continúo con 125 gramos de uvas rojas. Estas las lavo muy bien, las corto en mitades y retiro todas sus semillas, sobre todo si son uvas con pepa. Me gusta mucho usar uvas porque refrescan y aportan jugosidad. Este detalle hace que cada bocado sea diferente. Ponga cuidado, ¿las dejaría enteras o también las partiría por la mitad? Ahora uso 50 gramos de nueces del nogal, también conocidas como walnuts, aunque aquí puede usar los frutos secos de su preferencia. Me ayudo de una tabla de picar y un cuchillo y las corto en trozos pequeños. El toque crocante es clave en esta receta, ¿cierto? Cuénteme, ¿usted es más de nueces, almendras o marañones? También ocupo una manzana verde. Esta la lavo muy bien bajo el chorro de agua fría, la corto en rodajas y descartando el centro o corazón y sus semillas, la corto en cubos medianos. ¿A usted le gusta más la manzana verde o la roja para este tipo de preparaciones? Llegó la hora de combinar todo. En una ensaladera agrego el repollo, la manzana verde, el mango maduro, las uvas rojas y las nueces. Así, sin aderezo ya se ve espectacular, preste atención. Y aquí le pregunto algo, ¿así está bien o usted le pondría también arándanos deshidratados para darle otro toque? Reservo un momento y en otro recipiente preparo el aderezo. Agrego 2 cucharadas de queso crema, que este condimento es de mis preferidos porque aporta cremosidad sin opacar los sabores. Luego añado 2 cucharadas de crema de leche, 1 cucharada de leche condensada, el jugo de un limón recién exprimido y una pizca de sal. Bato muy bien hasta obtener una mezcla suave, brillante y homogénea. Este es el secreto de la receta, ponga cuidado. ¿Le pondré un poco más de limón o así le parece perfecto? Finalmente, incorporo el aderezo a la ensalada y mezclo con calma, asegurándome de que el sabor se reparta bien y cada ingrediente quede cubierto. Me tomo este momento tranquilo, porque aquí es donde todo se une. Sirvo y a disfrutar, una ensalada cremosa, fresca y llena de contrastes. Esta preparación queda espectacular para acompañar pollo al horno, carnes frías o incluso como plato principal en una comida ligera. Si le gustó esta receta, déjeme su me gusta, compártala con alguien que disfrute comer rico y escríbame en los comentarios qué ingrediente cambiaría o cuál fue el que más le gustó. ¿Le pondría arándanos o así está perfecta? Su opinión nos ayuda mucho. Suscríbase al canal, active la campanita y recuerde que aquí cocinamos con cariño en Qué Rico Recetas. ¿Usted la haría en casa?